Bueno, y ya sí tenemos aquí con nosotros, ¿verdad? Al doctor Gustavo Ortiz Malespín, abogado de alta categoría y una persona que trabaja siempre pensando en el bienestar de la gente y en el bienestar de nuestro país. Buen día, ¿cómo está usted, doctor? Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días. Un placer de estar aquí con ustedes. Placer es buenos nuestro. días al público que le José sigue. El placer es nuestro tenerlo con usted aquí con nosotros. José ya tiene su pregunta preparada por ahí porque él siempre está atento, ¿verdad? Él tira siempre sus preguntas muy puntuales. Pero yo quiero rápidamente entrar en lo siguiente. La figura del fideicomiso que nosotros conocemos aquí, a nivel internacional, ¿tiene algún otro tipo de modalidad o siempre es fideicomiso? El fideicomiso es un acto jurídico que a nivel internacional tiene sus rasgos característicos. Sin embargo, como es natural, cada país adopta y modifica, si cabe el término, los aspectos y los alcances de este acto jurídico. Para responder tu pregunta, si bien es cierto que el fideicomiso es un acto jurídico que no proviene ni siquiera de nuestra legislación, sino que es antiquísimo, del derecho romano germánico, no es menos cierto que tiene sus características generales, pero aquí tiene también sus pisadas. O sea, que en la antigüedad también se utilizaba el fideicomiso. Por supuesto. Y entonces, mire, eso es muy interesante que la gente sepa porque hay algunas personas que tal vez pudieran estar pensando que el fideicomiso es un invento dominicano. No. No. Y por ejemplo, ¿qué otro tipo de modalidad de fideicomiso puede existir a nivel internacional? Más que modalidades, vamos a hablar de las raíces, de los orígenes y de la evolución. Por ejemplo, el trust anglosajón es una figura muy parecida al fideicomiso, aunque lógicamente extraña, como digo, a la estructura cultural y estructural de la base jurídica romano-germánica, porque aquella es de common law. También tenemos algunos elementos del escrow, en donde se busca una tercera persona neutral, entre comillas, para que lleve a cabo una función una vez cumplidas ciertas condiciones. Ese es el meollo del fideicomiso. ¿Y qué pasó aquí con los pasados gobiernos? Porque ese es un elemento que se ha estado conociendo prácticamente en lo que ha sido la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Qué pasó con los pasados gobiernos que no pusieron en práctica esa modalidad de negocio? Digamos que no es que no lo hayan puesto en práctica, digamos que quizás no se publicitó. Pero realmente el fideicomiso no es extraño al país antes del presidente actual. El fideicomiso es la figura que se utiliza para emprender y abordar grandes proyectos económicos en donde se encuentran presentes grandes capitales de desarrollo que necesariamente tienen que estar bajo la supervisión de estructuras que brinden ciertas garantías. Lo que significa que, si bien es cierto que ahora se le da mucha publicidad al tema del fideicomiso, no es menos cierto de que existía antes de la actual gestión. Sí, pero se está conociendo ahora en este gobierno de Luis Abinader. Se está publicitando más, pero hay otros contratos producidos y concertados antes de este gobierno que también están bajo la figura del fideicomiso. ¿Cómo cuáles? Básicamente viales, de desarrollo viales. ¿Y por qué la gente, vamos a decir, no le ha gustado mucho la idea del fideicomiso en Punta Catalina? Bueno, ahí hay un tema ya cultural. Nosotros como dominicanos tenemos siempre una actitud un poquito, vamos a decir, paranoica y suspicaz respecto de aquellas cosas que no conocemos. El fideicomiso no se conoce muy bien a nivel de la base media del país. Inclusive muchos profesionales de las áreas no conocen el fideicomiso. En ese sentido, cuando no se conoce algo, no se aprecia no se justiprecia y ordinariamente se presta para desconfianzas. Yo soy de la opinión, muy mía, de que si alguien quiere hacer alguna cosa mal hecha, ya sea una persona física, una persona moral, un gobierno, no hace muy bien escogiendo la figura del fideicomiso. ¿Cómo se define esa palabra? Porque yo estoy seguro que todo aquel que no está viendo ahora está escuchando hablar del fideicomiso, pero se estará preguntando qué es lo que es el fideicomiso. El fideicomiso, como dije en principio, es una comisión de fidelidad. Fideicomiso, comisión de fidelidad. Cuando yo quiero que algo se lleve a cabo en favor de alguien, de un tercero,
yo busco una persona en la que confíe para que se lleve a cabo mediante la suscripción de un contrato, en donde se establece allí qué cosa yo quiero que se haga, cómo yo quiero que se haga, cuándo yo quiero que se haga y con quiénes yo quiero que se haga. Entonces existe la figura de la fiduciaria, que es quienes asumen, las fiduciarias, quienes asumen esa labor de ejecución de ese contrato de fiducia o de fideicomiso. El fideicomiso tiene tres grandes partes: el fideicomitente, que es quien aporta los patrimonios, los flujos, los activos; la fiduciaria, que administra; y el fideicomisario o beneficiario, que es el que al final se va a beneficiar, valga la redundancia, de todo el proyecto de ese fideicomiso o fiducia. Estamos diciendo que eso contribuye a transparentar la acción A transparentarla, a regularla, a supervisarla. Por eso era que no se usaba antes, entonces, doctor. Bueno, yo no quiero llegar ahí. No, porque la respuesta está clara. Pero no existía la ley, no existía la ley. Y para eso hace falta que haya un ordenamiento jurídico, y ahora es cuando existe, hace unos años. O sea, el fideicomiso es algo, vamos a decir, puramente de administración de activos. ¿Puede llamarse así? Puede, sí. No es stricto sensu, pero básicamente esa es la esencia. Ahora bien, lo que la gente le llama suspicacia es algunas concesiones que se hicieron en el proyecto de Punta Catalina, que entonces le daba demasiado poder a los que iban, a los fideicomisenses, ¿qué se dice? No, el fideicomitente en este caso sería el Estado, porque es el titular de los derechos de la generadora. ¿Y el segundo? La fiduciaria. La fiduciaria. Entonces se le daba mucho poder a la fiduciaria y muchas concesiones, como si la gente pensó que era que se le estaba regalando, ¿verdad? Realmente no. La figura del fideicomiso funciona de la manera siguiente. Yo soy el fideicomitente, yo soy el titular de un derecho, ya sea de recursos, de fondos o de inmuebles. José es el fiduciario o la fiduciaria. Yo renuncio a mi titularidad, yo renuncio a ella, yo le entrego a José para que él, en nombre mío y en virtud del contrato que hemos suscrito, administre a los fines y propósitos que yo le establecí en el contrato, eso que yo le he cedido. En contraprestación, yo recibo derechos fiduciarios. Él es el titular de esas propiedades, de esos activos. Yo soy el titular de los derechos que sobre esos activos él tiene. Entonces, él tiene que ejecutar a pie juntillas cada una de las instrucciones contenidas en ese contrato. Pero en esa operación intervienen impuestos internos, superintendencia de bancos, si es de oferta pública, mercado de valores, entonces la superintendencia de valores, lo que significa que hay muchos ojos y muchos organismos descentralizados sobre el ejercicio y la ejecución de esa fiducia. Yo estoy seguro que si el gobierno hubiese tenido, por ejemplo, unos interlocutores como usted para explicar ese proyecto, no había provocado tantas interrogantes cuando comenzó a aplicarse. A veces los gobiernos, hay mucha gente que sabe el fideicomiso en este país, y la figura del fideicomiso no es algo tan complejo. A veces los gobiernos pecan de no hablar mucho. ¿Usted sabe por qué, doctor? Le hago la pregunta. Porque esa palabra se satanizó. Así es. Cuando comenzó a aplicarse aquí, principalmente, como dice Manuel, con Punta Catalina. La gente pensó que era otra cosa lo que se iba a hacer. Realmente no es así. Eso no se le entregó a particulares, tampoco se le entregó a empresas, se le entregó a una fiduciaria que de conformidad con la ley está estructurada y concebida para el manejo de ese patrimonio, rindiendo cuentas cada X tiempo. ¿Usted está de acuerdo con eso que se hizo con Punta Catalina? Yo entiendo que todo lo que se haga en este país de esa dimensión debe ser hecha bajo la figura del fideicomiso. Todo. Todo. Por ejemplo, la administración de la Refinería Nacional de Petróleo se puede hacer así. Totalmente. Toda actividad comercial puede ser sujeta de ser fideicomitida. Bueno, en los Estados Unidos, ellos normalmente, hasta los peajes, lo maneja, yo no sé si es fideicomiso o algún trozo. Debe ser trozo. Pero hasta los peajes lo manejan empresas. Así es. Inclusive la reparación de las calles y prácticamente todo lo relativo al manejo, ellos buscan un tercero para que haga el trabajo. Así es, los estados deben ser administradores, no ejecutores. Los estados no deben ser ejecutores,
deben ser administradores. Y esto es una posición muy ecléptica mía. Yo no soy político, nunca he tenido ninguna función ni ningún cargo público. Lo que significa que no. Entonces quiere decir que presente y futuro del fideicomiso en República Dominicana es una realidad y va a seguir siendo. Llegó para quedarse y definitivamente cada vez que lo vayamos entendiendo más y que lo bajen de nivel, habrá mucho más gente que accesará a la figura. ¿Usted está de acuerdo que esas grandes obras en que se involucran los gobiernos sean manejados a ese nivel? Estoy totalmente de acuerdo con eso y propendo a sugerir eso si se me preguntan. Excelente. Sí, porque miren, es que hay demasiada, el gobierno es una gran empresa. Así es. Y maneja demasiados recursos. Por eso es que se presta mucho a hacer travesuras. Entonces, si ya tú tienes una empresa y tú vas a ser el auditor, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas y algunas instituciones que tienen que ver para brindarle seguridad al Estado, yo creo que sí, que se debería de... Es más, va a ayudar al desarrollo de la República Dominicana. Definitivamente. La idea del fideicomiso. Se puede decir también que en este proceso, que muchas veces se convierte en un asunto de corrupción, la compra del Estado, usted partidario de que también se manejen a ese nivel. Todo lo que vuelvo y le repito, les reitero, todo lo que pueda ser manejado a través de la figura del fideicomiso debe serlo, por el hecho de que como está altamente supervisado y regulado, disminuye de manera significativa la vulnerabilidad y la posibilidad de actos de corrupción. Donde quiera que el hombre esté, la corrupción va a existir. Pero evidentemente si usted brinda la operación o la resguarda o la rodea de algunos requerimientos y exigencias en el orden del cumplimiento, la supervisión, usted minimiza eso. Le digo la pregunta porque vimos ayer al director de compras y contrataciones decir que en los pasados gobiernos este sistema se manejó para enriquecerse de forma ilícita en la compra del Estado. Ha sido una cultura en nuestro país que eso suceda y ha sido una cultura también en nuestro país que los gobiernos que suceden al otro denuncian esas cosas. Desafortunadamente no hemos visto todavía un régimen de consecuencia verdadero, acertado, que sea capaz de restituir eso que se señala en cada uno de los gobiernos que se van sucediendo. ¿Eso es lo que está pasando con la justicia ahora? No puedo decir eso porque, vuelvo y le repito, estamos comenzando y ordinariamente no me gusta llevarme de lo que son indicios. A mí me gustan los hechos más sólidos y contundentes. Bueno, usted como que tiene temor, doctor, de meterse para los hombros. No, temor no. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando expreso algo o cuando digo una opinión, me gusta ser categórico para no tener que devolverme. Sí, ya prácticamente en la etapa final de esta entrevista, nosotros vemos que usted es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente Latinoamericana. Eso es correcto. ICSA, ¿qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las labores fundamentales que hace esa institución? Bueno, todas las entidades que brindan servicio, los bancos, las empresas que venden seguro, las empresas que venden inmuebles, las constructoras, las mismas fiduciarias que venden un servicio, ordinariamente lo hacen dentro de una escala, por lo menos en nuestro país, de muy poca satisfacción al cliente. Y entonces nosotros procuramos, mediante la formación, la capacitación, la actualización, crear unas condiciones satisfactorias para que ese proceso de atención, de vender el servicio, pues sea un poquito menos traumático, menos cuesta arriba. Doctor, vimos también en su perfil que usted presta servicio a la Junta Central Electoral en los procesos ya de elecciones. ¿Cómo lo hace? Bueno, la Junta Central Electoral tiene un cuerpo de docentes, de facilitadores, a los cuales previamente forma, certifica y califica para que en los procesos de las elecciones formen a su vez a los miembros de los colegios electorales. Como las elecciones ordinariamente no se dan todos los periodos de la misma manera, sino que se producen algunas variaciones en las formas de votación, en las boletas de votación, de si es por arrastre, de si es voto directo. Entonces toda esa información se le vierte primero a los miembros de esa estructura para que estos a su vez vayan entonces formando de manera paulatina y progresiva a cada uno de los miembros de los distintos colegios en toda la geografía nacional. Esa es la labor de nosotros. Vimos que la Junta ya cumplió 99 años. Eso es correcto. Y fue celebrado con una Eucaristía sí. en la catedral. Encomendándose al Altísimo. Sí. Bueno, ¿Está trabajando bien la Junta, Valente? Yo entiendo que sí, los problemas de la Junta ordinariamente vienen en los procesos electorales, pero los aspectos administrativos ellos lo manejan
de manera adecuada. Qué bueno. Sí. No se deja caer en gancho, porque José, yo le digo. Es espinoso. Es espinoso, sí. Hago mi trabajo, doctor. Claro. Finalmente, nos gustaría escucharle a usted algún razonamiento para el pueblo dominicano y para los televidentes. ¿Qué usted nos recomendaría en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad con pandemias de salud, pandemias económicas, guerra? Bueno, ¿qué usted nos recomendaría? Bueno, la recomendación mía es volver a los orígenes. Y esto de volver a los orígenes tiene una sola significación. La vida se complejiza como consecuencia de la complejidad también de la sociedad. El ser humano debe volver a su esencia, ser más reflexivo, ser más apegado a los elementos de la naturaleza, ser menos dependiente de las sociedades de consumo y tratar de centrarse más de manera emocional. Decían los médicos de la antigüedad que las enfermedades tienen un origen psicosomático. En esta recién oleada de la pandemia del COVID-19, pudimos ver cómo la misma ciencia estaba sumamente ambivalente y poco certera respecto de los tratamientos a elegir y respecto de lo que iban a vaticinar o no. Eso significa que ciertamente, como decían algunos médicos también, no hay enfermedades, sino enfermos. Entonces lo ideal es estar preparado para todo eso, centrándonos en nosotros mismos y tratando de buscar un mayor equilibrio con lo que somos. Entes sociales, pero también animales que vivimos dentro de una sociedad y un conglomerado. Bueno, ya ustedes ven palabras grandiosas. Bueno, querido hermano, muchas gracias A ustedes. Por haber participado en este programa y nosotros lo vamos a invitar en el futuro para que hablemos un poquito más, a ver si nos da luz sobre los aspectos que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. Bueno, muchas gracias, querido hermano José. Vámonos a una pausa y cuando retornemos tendremos por aquí a Deportes, ¿verdad? A Luis Méndez. Luis Méndez nos tratará el tema deportivo. Adelante, director.